Tenía que acertar las fechas, hombre. Has estado trabajando sin parar, así que ni sabes qué día es. Sí, ti, sí, Te olvidas. Larry, creo que quiero empezar con el caso de Irán y los Estados Unidos y las negociaciones entre ambas partes. Pero antes de eso, empecemos con Keir Starmer en el Reino Unido. Ha dimitido. Incluso antes de que se anunciara su dimisión en el Reino Unido, la anunció Donald J. Trump. sí. ¿Cómo va a ser eso? Creo que Lister Crooks tuvo la mejor frase sobre esto. Dice que, creo, el juez Knapp le preguntó si estaba sorprendido. Él dijo que sí, mucho. Me sorprende que haya tardado tanto. Teniendo en cuenta a los ex primeros ministros del Reino Unido, sí, fue una especie de sorpresa, pero fue muy duro en la forma en que apoyó a Ucrania. ¿Recuerdas cómo? Bueno, ahí está su verdadera vulnerabilidad ahora. Fue inflexible en ese apoyo a Ucrania. Recordemos que hubo un incidente hace 6 meses donde, digamos, algunos acompañantes masculinos de origen ucraniano incendiaron y atacaron a uno de sus residentes. Algunos lo interpretaron como una pelea de amantes, que quizá Starmer se había involucrado en actos poco recomendables e inapropiados con esos jóvenes de Ucrania. No sé si eso influyó en su deseo de seguir canalizando armas, pero los drones que atacan en Rusia están generando y aumentando la ira, y eso viene del Reino Unido. Creo sinceramente que solo estamos, si esto sigue, no pasará mucho tiempo antes de que Rusia ataque militarmente en el Reino Unido alguna de esas fábricas de drones y les daremos un aviso y diremos, no vamos a tolerar esto. Usarán inter-rushing. Así que creo que afrontamos un mayor riesgo de guerra en Europa que en el Medio Oriente con Irán en los próximos 2 o 3 meses. Sí. Ali, Básicamente, por lo que he visto hasta ahora, no hay esperanza de que lo reemplacen por alguien con una estrategia distinta a la de las administraciones anteriores. ¿Lo ves? Nigel Farage, por ejemplo, que sería la alternativa si pudieran. Sí, pero van a tener que convocar una elección, ¿no? Sí, básicamente, sí, porque hoy Nigel Farage dijo que necesitamos que esa elección se celebre en el Reino Unido. Pero hablo a largo plazo, en lo referente a Ucrania, no cambiaría la política del Reino Unido hacia Rusia y Ucrania. ¿Es eso? creo que dependería de si entra Nigel Farage. No lo veo queriendo mantener esa confrontación con Rusia. Mira, la realidad es que los países europeos, ya sabes, yo siempre incluyo al Reino Unido en esta parte de la Unión Europea, aunque salió de ella. Tienen una crisis energética en el horizonte cercano, igual que los Estados Unidos. Una de las formas en que hasta ahora el Reino Unido, Francia e Italia han evitado quedarse sin gasolina y diésel baratos es que los Estados Unidos han estado vaciando su reserva estratégica de petróleo y enviándola al exterior a Europa. Pero eso se terminará en las próximas 2 o 3 semanas. Es decir, el propio Donald J. Trump dijo la semana pasada que en 4 semanas podría haber una crisis masiva. Y creo que tiene razón por la naturaleza de, ya sabes, ha habido un esfuerzo concertado para enmascarar los problemas críticos relacionados con la falta de suministro mundial de petróleo.
La interrupción que ocurrió con el cierre del estrecho de Hormuz y luego los ataques posteriores a la infraestructura petrolera en Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Esto ha retirado una cantidad significativa de hasta un 20% o más del petróleo del mercado y no se ha repuesto desde hace 4 meses. Así que hay una crisis inminente y cuando golpea a Europa, creo que tendrán otras prioridades que intentar seguir atacando a Rusia. ¿Tiene sentido? ¿Quieres atacar al único país que puede suministrarles petróleo y gas baratos? ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia? Es una locura. Parte se comienzamos a una petróleo y gas cara y casa y a... Larry, respecto a la relación entre el primer ministro del Reino Unido y el rey y la élite del Reino Unido, la City de Londres, quienes dirigen el sector más importante, la economía, ¿cómo ves esa relación? Según entiendo, los primeros ministros del Reino Unido no son tan poderosos, ni siquiera frente al rey. Por eso ves que, de alguna manera, la mano dominante la tienen quienes están conectados con la élite. Diría que el rey es parte de esa élite junto con la City de Londres, dirigiendo toda la operación contra Rusia. Eso, en mi opinión, significa que decidirán sobre el tema más importante en Europa hoy, esta animadversión hacia Rusia. ¿Por qué dices que crees que el primer ministro no es tan fuerte ni tan influyente? Porque básicamente no es elegido por el pueblo. No tienen ese tipo de sistema de votación. Se habla de que en otros países no hay democracia y todo eso, pero al fin y al cabo el primer ministro tiene que ser ratificado por el rey. Hay demasiada influencia que viene desde arriba, me refiero al rey, al establishment, al sector económico. Yo diría que, en realidad, la monarquía en Londres es cada vez más irrelevante, pero están conectados con la élite. Larry. Claro, conectados con una élite absolutamente desconectada del electorado. Es cierto. Perdón por interrumpirte. La razón por la que digo esto, Larry, es que recuerda que el rey se reunió 2 veces con Donald Trump. En ambas ocasiones estuvo presionando a favor de la guerra, en Ucrania. Estaba convencido e intentó convencer. Hizo todo lo posible por persuadir al Estado Islámico para que permaneciera en la lucha en Ucrania. Así, no lo niego, pero lo que Starmer y, por así decirlo, esa clase elitista, yo diría que se remonta a un par de cosas. Una, desde el punto de vista del rey Carlos, la muerte del zar, el asesinato del zar y su familia, hace más de 100 años, que habría sido su... sí, habría sido como su tío abuelo, al igual que su abuelo fue el padre de la reina Isabel. Era su primo, que fue zar. Y así básicamente han estado, entre comillas, enfadados con los bolcheviques desde entonces, aunque el gobierno ruso actual no es bolchevique en absoluto, sino todo lo contrario. Pero existe la presión política, la expresión política del pueblo. Es indirecta en el Reino Unido. Tienes razón en que Starmer no es elegido directamente, pero también en función del desempeño de esos diversos políticos en las elecciones locales, eso siempre se interpreta como una señal o un símbolo. Y fue cuando el Partido Laborista, en la última ronda de elecciones locales, fue vapuleado, que aumentaron los gritos de que, ya sabes, Starmer tiene que irse, pero se mantuvo. Sigue teniendo un poder significativo para comprometer Inglaterra y seguir proporcionando el apoyo. De hecho,
El Reino Unido ahora mismo parece estar haciendo más en lo que se refiere al suministro de armas, drones y misiles que cualquier otro país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluido Estados Unidos. O si des envíe ese suintes espacesi disilaño estinwo. Ki. Sí. Larry, las negociaciones. Por fin, tenemos 2 delegaciones que salen de Suiza. Y el resultado hasta ahora parece ser que, en el caso de Líbano, han conseguido algún tipo de mecanismo de gestión para la situación en Líbano. Primero, mantener el cese al fuego, mantenerlo y después buscar una solución para la situación en Líbano. ¿Cuál es tu impresión? Mi sensación es que con el tiempo, las 2 partes están llegando al punto en que si la gente en Israel quiere alcanzar la parte norte de Israel, entonces Israel tendría que retirarse totalmente del sur del Líbano. Así que sería una especie de intercambio entre las 2 partes. No sé qué tan capaces serían Estados Unidos e Irán de lograr eso. Sería un asunto enorme para ambas partes. Bueno, mira, ¿quién está conduciendo el autobús aquí? ¿Quién está orquestando estas negociaciones? Parece que ese papel le corresponde a Asman Munir, el general pakistaní, porque está en la posición de jugar el rol central para unir todo esto. Porque lo viste ayer, después de los comentarios intempestivos de Donald Trump, pura fanfarronería, como dijo Jerry Mann. Bueno, sí, esto ya no es solo fanfarronería. Cuando amenazas con asesinar, estás amenazando con un crimen de guerra, con un asesinato. Eso, y, ya sabes, Munir consiguió de algún modo apaciguar a la delegación iraní y devolverlos a la mesa. Así que siguen hablando con los estadounidenses. Dicho eso, ¿viste el desaire de Vance por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar? Fue sorprendente. Eso. No sé qué fue eso, Larry. ¿Cuál fue la razón para eso? Porque más tarde vimos al ministro de Qatar publicando una foto junto a Hattie Vance trabajando en el memorando de entendimiento. Básicamente parecía que ese era el memorando de entendimiento firmado entre Qatar e Irán. Sí, bueno, sea lo que sea, el mensaje quedó claro. Y obviamente Hattie Vance hizo ciertos gestos conciliatorios hacia Qatar. Verás, Qatar está en la Pepe Escobar y yo hemos recibido informes de que, mediante la mediación o el apoyo pakistaní, Qatar y Arabia Saudita se están distanciando de Estados Unidos. No quieren seguir participando en alojar bases estadounidenses y se lo han dejado claro a Estados Unidos. Así que pienso que eso podría ser bastante importante si eso ocurre. Y lo viste, cuando viste al ministro de Qatar. Quiero decir, desairó deliberadamente a Vance. Así que creo que los cataríes no están contentos con Estados Unidos. Y cuando consideras que Al-Udeid es la mayor instalación militar estadounidense allí en el Golfo Pérsico, eso es significativo. Porque, además, Qatar le regaló recientemente a Donald Trump su flamante avión presidencial. Hay señales contradictorias, pero al menos ayer, en esas negociaciones, Qatar no estaba contento con Estados Unidos. Vance tiene una especie de misión imposible aquí, porque lo están saboteando en casa, saboteado por su propio presidente, quien, ya sabes, soltó insultos, amenazas y declaraciones que
temporalmente pusieron fin a las negociaciones. Pero creo que en menor medida Trump y Chad Evans reconocieron que hay ciertos, si no lo arreglan rápido, o incluso si lo arreglan rápido, vienen grandes vientos económicos en contra que, creo, harán extremadamente improbable una victoria republicana en noviembre. Creo que Qatar. Y se ve en el rostro del ministro de Qatar lo crítica que es la situación allí porque están bajo tremenda presión por esta incursión de Formosa, Larry. Sí, sí. No tienen manera de enviar su petróleo y gas o fertilizantes, lo que sea que tengan, fuera del país. No pueden exportar nada por el estrecho de Hormuz. No tienen acceso al Mar Rojo como lo tiene Arabia Saudita. Ese es su problema. Están básicamente desesperados. Por eso se nota en el rostro del ministro. Sí, estoy de acuerdo. La pérdida de Ras Laffan, la terminal de gas natural licuado, es significativa. Qatar pasó de suministrar el 10% del gas natural licuado mundial a cero en este momento. Y eso, incluso si consiguen el alto el fuego, digamos que lo consiguen o que está en vigor, luego tienen que negociar de verdad un acuerdo sobre los otros puntos del memorando de entendimiento. Bien, el estrecho de Hormuz ya está abierto, y supongo que hoy ya volvió a abrir, ¿no? Sí, está abierto. Si todo Sí. Ya volvió. El estrecho está abierto y mira lo último que llega de Oriente Medio. Dicen que una gran cantidad de petroleros iraníes y chinos están ahora exportando petróleo desde Irán. Y no sé cuántos. Sí, estoy aquí mirando. Veo un barco llamado Sea Eagle, con destino Singapur, y detrás está el Bangladesh Shia. Supongo que es un barco bangladesí que se dirige a Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. A ver, ¿qué más hay? ¿Algo más? Sí, hay varios. Veo varios barcos que, bueno, no son muchos, pero hay algunos. De nuevo, ese es el problema que la gente no entiende. Se estima que entre el 9 y el 12% de toda la flota de transporte comercial ha quedado retenida en el Golfo Pérsico desde hace 4 meses. Y esos barcos están parados en aguas muy salinas, con mucha sal, y han estado allí expuestos al calor. Y si llevaban petróleo a bordo, ese petróleo se estaba cocinando. Así que si dicen, vale, ahora el estrecho está abierto, ¿qué pasa? Pues esos barcos básicamente tienen que limpiarse y ponerse en condiciones para volver a operar. Y las estimaciones dicen que eso podría tardar entre 3 semanas y 2 meses en dejarlos en condiciones. Así que ese es el problema número 1. El problema número 2. ¿Y las minas? Los barcos sin seguro, o incluso los que tienen seguro, no pueden salir del Golfo Pérsico hasta que se certifique que está libre de minas. Y Estados Unidos ha dicho que nos puede llevar hasta 6 meses retirar todas las minas. De nuevo, la presencia de minas va a impedir que la mayoría de estos barcos siquiera se muevan. Así que, sí, hay muchos obstáculos que están provocando escasez adicional de productos críticos en el mundo, como el petróleo, el gas natural licuado, la urea, el azufre y el helio. En el Chenko Seisinseoa, Espomo B o E o E E o E E E E E o E o E E E o E E E E.
Ayer hubo una gran explosión en Qatar. Sí, anoche fue en la zona industrial de Ras Laffan. Al principio pensaron que alguien, no sé, que fue algún tipo de ataque. Más tarde dijeron que no fue ningún ataque. Fue algo interno, algún tipo de problema técnico en la industria. Correcto. ¿Ves algún indicio? El gobierno de Qatar no dijo nada, pero ¿crees que fue algo interno, un problema técnico? Realmente no sé lo suficiente sobre ese tipo de instalaciones como para saber qué tipo de problema técnico podría causar una explosión así. También hay que considerar, ¿fue sabotaje deliberado? ¿Fue un intento de crear una operación de bandera falsa, tal vez para culpar a Irán? Simplemente no lo sé. Larry, dijeron que han establecido una unidad de control de conflictos para estabilizar las líneas del frente en Oriente Medio, incluido el Líbano. ¿Qué significa eso para el Líbano? ¿Y cómo va a ser manejable para las dos partes, para Irán y para Estados Unidos? ¿Van a usar algún tipo de fuerzas combinadas o fuerzas de terceros en la región? Porque las Naciones Unidas no tuvieron éxito en la forma en que implementaron su misión en esas zonas, en esa región. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues realmente no sé cómo funcionaría una unidad así. Y como correctamente señalas, ha habido fuerzas de las Naciones Unidas sobre el terreno allí durante, por Dios, casi 50 años. Y ellas mismas han sido víctimas de gran parte de la violencia y no han logrado detenerla. Así que, de ahora en adelante, Estados Unidos está presionando a Israel. Y creo que esa presión incluye no solo suspender las entregas de armas y detener el suministro de más ayuda, eso es lo primero, sino también retirar los activos militares de Estados Unidos en la zona que Israel considera valiosos para sí. Así que, claramente, se le ha enviado algún mensaje a Netanyahu, porque, a pesar de las declaraciones duras de gente como Ben-Gvir y Smotrich, la intensidad de la violencia en el Líbano ha disminuido considerablemente. Hay que quedarse con eso. Eso es lo que vemos. No significa que Israel vaya a retirarse enseguida. Y eso es cuestionable en este momento. Hay indicios de que el general Munir, de Pakistán, ha convencido a la delegación iraní de no presionar por la retirada total de Israel del sur del Líbano y dejar que ese asunto repose por un tiempo. Pero, quedándonos en el Líbano, yo leí las 3 condiciones que los israelíes sacaron anoche para ustedes. Básicamente lo que piden es imposible para cualquiera en la región, tanto para Irán como para Hezbollah, porque no se trata de Irán. Cuando dicen que Hezbollah es un instrumento de Irán, cosa que no es, por cierto, en el Líbano, Hezbollah decidiría sobre la parte sur del país, sobre la soberanía del Líbano. No se trata solo de la presión de Irán, porque el Líbano, por cierto, es un país soberano. Han decidido defender Gaza y a los palestinos sin consultarlo con Irán. Ese es el punto que no entienden. ¿Y la manera? Quieren quedarse en el sur del Líbano. Dijeron que al norte del río Litani deben mantenerse fuera. No pueden entrar en la zona norte del río Litani. En el sur tendrían que desmantelar todas las infraestructuras, y Israel podría quedarse allí indefinidamente para defenderse. Básicamente quieren quedarse allí, crear una franja, una zona de seguridad, lo que para los israelíes sería una futura zona de anexión. Bueno, otra vez, esto lleva 51 años, aunque dicen que la guerra civil en el Líbano duró solo 15 años, de 1975 a 1990. La división ha estado ahí desde entonces.
desde 1975 y ha sido una guerra sectaria. Se olvida que fue a principios de los 70 cuando los palestinos fueron expulsados, se vieron obligados a huir de Jordania y se dirigieron al sur del Líbano. Cuando Israel entró en 1982, al principio los palestinos dieron la bienvenida a los israelíes, pero ese apoyo pronto cambió. Fue a raíz de esa incursión israelí de 1982 que Hezbollah se formó y se consolidó. Israel ha realizado posteriores invasiones en el Líbano y luego ha sido expulsado. La última grande, en 2006, de nuevo su objetivo fue alcanzar el río Litani y crear esa franja de seguridad, y fracasaron. Están fracasando esta vez también, ahora que han causado más daño que en cualquier otro momento, destruyendo la infraestructura en el sur, muchas de las ciudades junto a la frontera, pero aún no han logrado tomar el control del territorio hasta el Litani, y Hezbollah sigue combatiéndolos con fiereza y causándoles bajas importantes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá Israel soportar esas bajas? Yo diría que no mucho, pero eso es solo mi opinión. Creo que tienes el micrófono apagado. ¿Ha transmitido Irán su mensaje, su postura a Estados Unidos respecto al caso del Líbano? Porque sin el Líbano no habría acuerdo. ¿Se transmitió eso, en su opinión, y cómo lo percibió la administración de Donald Trump? Pues, ¿qué quiere decir con si se entregó el mensaje? Porque tienen que llegar a entender que sin el Líbano no habría acuerdo. Están llegando a ese punto. Me refiero a J.D. Vance y a las personas que están negociando con Irán. Otra vez, creo que ese punto quedó claro cuando firmaron el memorando de entendimiento, porque en el memorando de entendimiento lo primero que se reconoce es que Estados Unidos e Irán y sus aliados tienen la obligación de proteger la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Así que, fíjese, Estados Unidos ya ha aceptado eso, al menos en el papel. Ahora bien, ¿Donald Trump comprendió lo que estaba afirmando? Pues no lo creo, pero eso fue lo que se firmó. Así que hay que tomarlo al pie de la letra. No sé si conoce las cláusulas del memorando de entendimiento. Bueno, no. Literalmente, ayer estaba saboteándolo todo. Sí, quizá él pensó que era útil. Hace varios años estrenaron una película sobre la crisis financiera de 2008 y contaba cómo en Wall Street, esa gran firma que colapsó tenía al frente a un tal Dick Fuld, y él fue muy agresivo y no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas, y estaban intentando salvarse financieramente vendiendo a los surcoreanos. Y en la reunión, finalmente Fuld entra y básicamente lo pisa todo, termina insultando a los surcoreanos. El acuerdo se viene abajo y su empresa desaparece, se declara en bancarrota. Eso es más o menos lo que vi a Donald Trump haciendo ayer. O sea, era como ese personaje, Dick Fuld. Dijo, ya saben, voy a matarlos a todos. Que están amenazando con asesinar a la delegación, eso fue lo que hizo y es justo lo que hizo que los iraníes se retiraran al principio. Ahora, aparentemente, después de esa salida, los pakistaníes con el general Munier juntaron a los iraníes y les dijeron, miren, mantengamos el foco aquí, olvidémonos de Trump.
Él realmente no es el que toma las decisiones aquí. Podemos cerrar este acuerdo de manera que les dé seguridad. Así que Munir está trabajando muy duro en eso. Ahora, no sé si notaron ayer, mientras eso pasaba en Ginebra, organizaron otra reunión. Los pakistaníes también organizaron otra reunión con los jefes y altos funcionarios de Egipto, ministros de Asuntos Exteriores. Así que fueron los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Turquía y Arabia Saudita. Y Pakistán. Bueno, Pakistán la compartió. ¿Qué está pasando con eso? De nuevo, esto forma parte del esfuerzo por construir la infraestructura de seguridad. Y Pakistán reconoce que el caso de Sisi en Egipto y de Erdogan en Turquía, ambos son increíblemente corruptos. A Erdogan le están pagando para que continúe suministrando petróleo a Irán. Es decir, Israel y Egipto están recibiendo pagos en el tema del gas natural licuado. Entonces, según me dicen, Munir está trabajando convenciendo a ambos líderes de que tienen que reconocer que hay algo más en juego que todo el dinero que están ganando. Y esto va en la dirección de crear una fuerza militar árabe musulmana que pueda proveer seguridad en el Golfo Pérsico, es decir, que Estados Unidos ya no esté allí. Estados Unidos deja de ser relevante. Uno de los resultados importantes de la reunión fue una línea directa de comunicación que se ha formado entre Estados Unidos e Irán, considerando la situación en el estrecho de Hormuz. Eso es importante porque está totalmente relacionado con lo que pasa entre Israel y el Líbano y con lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Básicamente, el problema en el estrecho de Hormuz, dejando de lado lo logístico o lo regional, las minas y todos esos asuntos poniéndolo a un lado, básicamente Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz por lo que estaba pasando en el Líbano. Exacto. Pero otra vez, hablar de cerrado o abierto. ¿Qué significa eso? Porque ahora mismo, con la amenaza de minas, la mayoría de los barcos en el Golfo Pérsico no se van a mover. Aunque digan que está, entre comillas, abierto, no van a moverse porque no pueden hacerlo sin la garantía de que, si golpean una mina, el costo será cubierto. Así que se quedan donde están. Necesitan la garantía, y Lloyds está esperando esa garantía, que les digan que está libre de minas. Pero abrir significa que Irán puede enviar todo el petróleo que cargue y saque. Parece que Irak también está sacando petróleo, y hay otros que lo hacen a un nivel mucho más reducido, pero el estrecho no está abierto ni ha vuelto para nada a la normalidad de antes del 28 de febrero. En Tares no... Sí. H.E.D. Vance habló de Irán y de activos congelados. Dijo que si liberamos esos activos congelados, van a comprar cosas aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, soja, maíz, trigo y esas cosas, van a comprar esos productos a Estados Unidos. Y este es básicamente el problema principal con los activos congelados. Creo que han decidido, porque hubo, como he mencionado antes, una especie de memorando de entendimiento firmado entre Irán y Qatar. Parece que todo está relacionado con los activos iraníes congelados en Qatar. Sí, no sé nada de eso. Quiero decir, hay varios países que poseen realmente esos activos. Los tienen físicamente, así que están en posición de devolverlos. De nuevo, volvemos al lenguaje corporal del ministro de Asuntos Exteriores catarí con J.D. Vance. Con eso dije, sí, Qatar está devolviendo el dinero a Irán. No les importa lo que diga Estados Unidos.
Por cierto, al fin y al cabo, ¿qué beneficio tiene mantener ese dinero en tu cuenta cuando tu país está siendo destruido por el conflicto en la región? Sí, bueno, y de nuevo, el costo económico para Qatar, la producción de gas natural licuado y el helio. Así que el helio es lo más importante. De nuevo, es otra materia prima en la que nadie se ha fijado realmente para ver qué efectos ha tenido en la industria global. Pero cuando vi a Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, salir el otro día y decir, miren, vamos a tener que subir el precio de nuestros productos porque los chips cuestan más. Pues el helio se usa para fabricar los chips de los ordenadores. Así que enseguida dijeron que parece que el costo de producción ha aumentado significativamente. Hablaban del programa nuclear, pero parece que todo dependía de la cláusula 13 del memorando de entendimiento, que básicamente se refiere a las sanciones procedentes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a las sanciones primarias y secundarias en Estados Unidos. Creo que esto es tremendamente problemático para la administración de Donald Trump. No sé, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero las sanciones primarias y secundarias en Estados Unidos dependen básicamente del Congreso. No se trata de Donald Trump. Lo va a conseguir en el Congreso. Tiene el poder para hacerlo. Acabo de ver una noticia de última hora en mi pantalla. Según dijeron, Irán aceptó permitir inspectores nucleares. No, si se alcanza el acuerdo final, no ahora mismo. Bueno, solo digo cómo lo ha reportado Al Jazeera. Exacto, no lo mencionaron. Sí, lo van a aceptar si se llega a un acuerdo final, que básicamente es la cláusula número 13, la eliminación de todas las sanciones. Sí, y eso es algo que la gente no está entendiendo. Irán ha definido claramente su posición, lo que quiere y lo que aceptará. Está recibiendo presión de Pakistán. Pero otro elemento que yo introduzco es que los pakistaníes dicen haber recibido información de que Israel iba a asesinar al general Munir. Y sí, Pepe ha hablado de esto en su publicación reciente. Entonces la gente dice, bueno, eso no es cierto. Pues todo lo que puedo decir es que eso es lo que creen los pakistaníes. Sí, Estardogo, Talos Esonar, Shasensi. Es importante, muy importante. Sí, si ellos creen eso, no importa si es verdad o no, importa. Eso es lo que creen. Y van a actuar y reaccionar en consecuencia, pero parecen muy confiados en la información que han recibido. Así que si eso, lo matizo diciendo que, si eso es cierto, lo que tendrías es que, si Israel hiciera un intento así, Pakistán ha aprobado recientemente un misil balístico capaz de alcanzar Israel, y Pakistán tiene armas nucleares. Así que si hubiera un intento de matar a alguien como Munir, podrías ver un efecto devastador. De hecho, los pakistaníes le dijeron a una persona con la que hablo que Israel dejaría de funcionar como sociedad si hicieran eso. Así que ese es parte del drama de fondo que está ocurriendo. Pero fue fascinante ayer ver que básicamente era gente entrando e inclinándose ante la delegación pakistaní. Munir tiene una presencia impresionante. Es alto, carismático, tiene esa actitud de general al mando. En cambio, el primer ministro Sharif parece un vendedor de verduras, un señorcito agradable. ¡Oh, qué hombrecito tan simpático! Pero no es nada imponente. Y luego, la alianza de Qatar y Pakistán para impulsar todo esto.
para mantener este circo en marcha. Que Estados Unidos esté involucrado muestra lo desesperada que es la situación. Aún no hemos sentido por completo las consecuencias económicas, pero las sentiremos. Es inevitable. Pestoiseshi que pesi ere ere e ere e e ere 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 e e e e a a a a a a a a. Creo que veo a Munir, al mariscal de campo. Es tan importante, como dijiste, considerando el sistema político en Pakistán. Muchos no lo saben, pero es la figura más poderosa de Pakistán. Sí, me explicaron que cuando Imran Khan era presidente y Munir era básicamente el jefe del ejército, al principio Munir insistió en que él iba a mandar y Khan dijo, no, yo voy a mandar. Y Munir dijo, está bien. Y al final lo mandó a arrestar y encarcelar para que él y Munir pudieran tomar las decisiones. He oído que algunos ven a Munir como un mero títere de Estados Unidos. No lo creo en absoluto, porque Munir actúa en su propio interés o en lo que él considera mejor para Pakistán, y no le debe nada a Estados Unidos, al menos por lo que yo veo. Así que esto. Pero los pakistaníes no actúan solos. Están en estrechas consultas, principalmente con China, pero también con Rusia. Y para los rusos y los chinos, esto forma parte de un tema más amplio, una nueva arquitectura de seguridad regional en el Golfo Pérsico. Y eso cambia las reglas del juego. Y la dimensión económica consiste en liberar a estos países del Golfo de la dependencia del petrodólar, de la dependencia de Estados Unidos. Y esa es la verdadera guerra que se está librando, aunque no se anuncie ni se reconozca como tal. Si me hubieras dicho antes de que empezara la guerra contra Irán que Pakistán desempeñaría un papel clave en toda la región, habría dicho que no, que eso no era posible. No tenemos esa historia en la región. Pensé que India podría ser ese actor, pero India, de alguna manera, Aparentemente hay un protegido de Munir. Creo que se llama Najiv. Está bastante cercano a la tribu Mustaba. Khamenei, o al menos alguien cercano a Mustaba Khamenei. Así que hay comunicación, y esa comunicación no es solo con Pezeshkian ni solo con Arachi. También es con Mustaba Khamenei. Los pakistaníes lo tienen todo cubierto. De verdad es fascinante cómo se reinventaron y se convirtieron en un actor clave en todo este drama. Sidoro Sena Kastestorrama. Larry, el otro día le dije a nuestra audiencia en este podcast, hice un episodio en solitario, que Pakistán e Irán tienen vínculos culturales y tradicionales muy profundos, sobre todo en lo lingüístico. ¿Sabías que el himno nacional de Pakistán está en persa? No. Su idioma es el urdu, pero su himno nacional está en persa, solo para ver lo profunda que es la relación entre ambos. Esto no lo sé. ¿Qué tan distinto es el idioma urdu del persa? Básicamente, desde el siglo XI hasta el XIX, hablaban persa por el imperio mogol y la dinastía islámica. Adoptaron el persa como lengua oficial. Así que, básicamente, Pakistán y el norte de la India hablaban en persa. Vale. Entonces,
Hoy en día, el urdu tiene algo así como un 40 o 60% de persa en su vocabulario. ¿Se podría comparar la diferencia entre el español y el portugués con la de urdu y persa? Exacto, porque sé portugués y español. Cuando alguien habla español, entiendo totalmente de qué habla. Puedo comunicarme porque sé portugués. Ahí ves la conexión. Sí, no lo sabía. Hoy aprendo algo nuevo. Es enorme, por cierto. No se trata de que los líderes se reúnan. Se trata de lo conectadas que están las dos sociedades. No solo con Pakistán. Mira el norte de la India. Ahí también ves esa conexión. Sí. Bueno, además comparten un interés de seguridad con los baluchis. Sí. Entonces, el movimiento de independencia baluchi está presente en Irán y en Pakistán. Se desborda. De nuevo, es uno de esos asuntos tribales donde las dos naciones tienen un interés común en intentar contener a los baluchis. Así que eso es lo que vemos, esta nueva relación. Y Pakistán tiene la ventaja añadida. Tienen armas nucleares, poseen armas nucleares y cuando ofrecen una garantía de seguridad, aportan algo que Turquía no puede ofrecer. Turquía no tiene armas nucleares. Y se vio ayer en ese video, llegó el ministro de Exteriores de Qatar y la forma en que saludó al primer ministro de Pakistán, ves a Munir y a él abrazándose, incluso besándose, y ves ese tipo de relación. Esto es enorme para la región, Larry. No sé cómo enfatizar lo importante que es eso. Porque este gobierno los está reuniendo a todos. Es bueno porque Estados Unidos forma parte de eso, tienen buena relación con Estados Unidos, tienen buena relación con China, con Irán y con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Eso es enorme, en mi opinión. Sí, sí, lo es. Creo que a algunos en la administración de Donald Trump les ha quedado claro que los están desplazando, que los están dejando de lado, que antes Estados Unidos era visto como la potencia preeminente en el Golfo Pérsico. Ese mito se ha venido abajo. Esa fue una de las consecuencias de esta guerra de Ramadán, por llamarla así, que de repente se dieron cuenta de que Estados Unidos tiene poder limitado. Y ahora, mira, Pakistán está, ya sabes, realmente superando a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que acudir a Pakistán para intentar, ya sabes, decirles a los iraníes que paren, por favor, porque, ya sabes, no podemos sostener esto. Creo que para Donald Trump, ahora hay dos opciones. Está más preocupado por la economía y por cómo se puede usar el estrecho de Hormuz contra sus aliados. Ya sabes, su posición, la de su administración, las metas y los objetivos que tienen en Washington. Sí. O quiere intervenir. Entiendo, Larry, lo que está ocurriendo en Israel. Básicamente están aceptando que fueron derrotados en esta guerra, pero no quieren aceptar que esto sea el fin de Israel. O sea, perdón por interrumpir, solo una pregunta. Si no recuerdo mal, como el 92% de los israelíes creen que perdieron la guerra. Sí, exactamente, un 92%. Y dentro del partido Likud, el 93,4% cree que ganaron. Esto es enorme, esto es devastador para Benjamin Netanyahu. Sí, pero en realidad eso es bueno en el sentido de que los israelíes no están totalmente fuera de la realidad. Al menos reconocen, sí, perdimos, recibimos una paliza. Por eso, Larry, siempre te preguntaba, Larry, ¿cómo se puede reeducar a la sociedad israelí? Creo que han estado bajo la influencia de Netanyahu y del partido Likud tanto tiempo, porque pensaban que eran la única superpotencia en el Oriente Medio. Podían hacer lo que quisieran con impunidad, ir a Gaza, al Líbano, a Siria. Esos días se acabaron.
Creo que están llegando a ese punto en que la realidad, de algún modo, los empuja en esa dirección. Eso podría significar algún tipo de cambio en Israel. Bueno, yo diría que la única forma de que Israel sobreviva y se mantenga como nación íntegra es a través de la negociación. No es fácil y será terriblemente doloroso, pero la única vía para que Israel sobreviva es aceptar y reconocer el Estado de Palestina, que el pueblo palestino debe compartir esa tierra, incluyendo que la propia Jerusalén debe ser una ciudad compartida, no dominada por un solo grupo, sino reconocida como una ciudad con historia para todos los pueblos. Verás, los sionistas suelen alegar que no existe algo llamado, entre comillas, Palestina, ya sabes, una entidad oficial organizada, pero esas personas que vivían allí y que ahora conocemos como palestinos, estuvieron ahí durante siglos. No es como esos judíos europeos que llegaron y reclamaron, esto es nuestro hogar histórico. No tenían raíces biológicas en esa tierra en los últimos 1000 años, pero aún así se atribuyeron ese derecho y dijeron, esto es nuestro. Así que tendrá que haber algún tipo de acuerdo negociado al final y sacar a esos colonos fanáticos de Cisjordania podría ser sencillo. Son casi 1 millón, son muy vocales, bastante agresivos y siguen moviéndose para expandir su control territorial. Eso va a provocar más enfrentamientos, así que, ya sabes, no hay una solución fácil ni rápida, pero la parte de la historia que realmente no sabemos cómo terminará es cuánto daño económico a la economía mundial han causado estos últimos 4 meses, que cuando suspendes o cortas el 20% del suministro de petróleo, el 25% del gas natural, el 35% de la urea y el azufre, el 40% del helio, eso tiene un efecto de frenado en la economía mundial. Ahora bien, ¿dónde específicamente y en qué grado? Aún no he visto un buen análisis al respecto. Seguro que alguien lo ha pensado y lo ha escrito. Pero por eso, Donald Trump dio un giro tan dramático y estuvo dispuesto a aprobar el memorando de entendimiento tras haber estado renuente. El estimici es estois el estois si es si es Larry, ¿cómo beneficiaría a los palestinos el memorando de entendimiento y la retirada total del Líbano si esta ocurriera como resultado del memorando? Bueno, en realidad, podría empeorar la situación para los palestinos, porque Israel dejaría de estar distraído por Líbano y volcaría toda su fuerza militar sobre los que quedan, ya sabes, Hamás y Gaza. Así que no hay garantía de que solucionar eso garantice algo. Ahora, los iraníes y su exigencia de que terminen todos los conflictos implícitamente daba a entender que Gaza estaba incluida en eso. Ahora bien, si van a declarar explícitamente, esto debe incluir también a Gaza o no hay trato, eso está por verse. Buey. Pero creo que la retirada del Líbano traería cierta esperanza a toda la comunidad, a toda la región, de que si Estados Unidos puede obligar a Israel a salir del Líbano, también podría obligar a Israel a salir de Gaza, de Cisjordania. Y eso podría traer, ya sabes,
Hacer ver la realidad no solo a Irán, porque se trata de toda la región, Turquía, Arabia Saudita, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán, Egipto. Todos juntos tienen que actuar, porque, por cierto, tienen un plan de paz. Ese es el problema, uno de los obstáculos para Irán. Bueno, en este punto creo que es muy improbable, justamente porque hay tantos miembros de la administración de Donald Trump que son sionistas acérrimos y están colocados en todo el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia Nacional, etc. Así que tienes razón. Es algo que debería ocurrir, pero creo que es poco probable que ocurra. Sí. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Muy bien. Entonces no te veré hoy a las 5, ¿vale? No estoy seguro de eso. Está bien. Sí, veremos qué pasa durante el día. Muy bien, amigo. Mantente ocupado.